Causas clínicas de los trastornos ácido-básicos. La acidosis respiratoria se debe a una reducción de la ventilación y un aumento de la presión arterial del anhídrido carbónico, que va a producir que aumente el ácido carbónico y los iones de hidrógeno que producen una acidosis respiratoria. Se dan trastornos patológicos como la lesión del centro respiratorio en el bulbo, la obstrucción de las vías aéreas, neumonía, enfisemas o la reducción de la membrana pulmonar. Se dan respuestas compensadoras como la de los amortiguadores de los líquidos corporales y los riñones. La alcalosis respiratoria se debe por un aumento de la ventilación y una reducción de la presión arterial del anhídrido carbónico. Se da por una ventilación excesiva y se pueden producir trastornos patológicos como la psiconeurosis, que produce que una persona se vuelva alcohólica. Asimismo, se da cuando una persona asciende a altitudes elevadas donde se reduce el oxígeno y se pierde dióxido de carbono. Actúan sistemas de compensación como los amortiguadores químicos de los líquidos corporales y la capacidad de los riñones de excretar bicarbonato. La acidosis metabólica se debe a una reducción de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular y se da por un exceso de dióxido de carbono. Las causas es la imposibilidad de los riñones de excretar ácidos metabólicos, la formación de cantidades excesivas de ácidos metabólicos, la adición de ácidos metabólicos por su ingestión o infusión, o la pérdida de bases de los líquidos corporales. Son también trastornos específicos como la acidosis tubular renal, la diarrea, el vómito, la diabetes mellitus, la ingestión de ácidos o la insuficiencia renal crónica. Hablamos de acidosis tubular cuando hay un defecto en la secreción renal de iones hidrógenos o la reabsorción de bicarbonato. Hay dos tipos: la alteración en la reabsorción tubular de bicarbonato en la orina y la incapacidad del mecanismo secretor tubular de iones hidrógenos en la orina, que va a producir que se excrete ácido y amonio titulable. Las causas son insuficiencia renal crónica, enfermedad de Addison o síndrome de Fanconi. La diarrea va a producir una pérdida de bicarbonato de sodio por las heces y en algunos niños pequeños provoca su muerte. La diabetes mellitus de tipo 1 es por la falta de secreción de insulina por el páncreas, y la de tipo 2 es la secreción insuficiente de insulina para compensar sus efectos. No se va a dar un metabolismo de la glucosa, por lo que las grasas se van a metabolizar en ácido acetoacético en los tejidos y se obtiene energía. Se puede dar una excreción de ácido en la orina de hasta 500 milimoles al día. El vómito del contenido intestinal produce una pérdida de ácido y una pérdida de bicarbonato. La ingestión de ácidos tóxicos como el ácido acetaldehílico y el alcohol metílico, que después se transforma en ácido fórmico. La insuficiencia renal crónica va a producir que la función renal disminuya y se acumulan aniones que no se excretan, disminuyendo la filtración glomerular y la excreción de fosfatos y amonio. También va a reducir el bicarbonato. La alcalosis metabólica se debe a un aumento de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular. Se da por administración de diuréticos que aumentan el flujo de líquido en los túbulos colector y distal. Aumenta la reabsorción de sodio, la secreción de iones de hidrógeno, la reabsorción de bicarbonato y la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular. También se da un exceso de la aldosterona producida por las glándulas renales que producirán una reabsorción de sodio en los túbulos. Va a estimular la secreción de iones hidrógeno en las células intercaladas de los túbulos colectores y va a haber una mayor secreción del mismo y una mayor excreción renal. El vómito de contenido gástrico va a producir una pérdida de ácido clorhídrico que es secretado por la mucosa gástrica, por lo que se va a perder el ácido del líquido extracelular. Esto puede darse en recién nacidos con estenosis pilórica debido a que sus músculos del esfínter pilórico se ven hiperatrofiados. La ingestión de fármacos alcalinos como el bicarbonato de sodio, que se usa para tratar la gastritis y la úlcera péptica. El tratamiento de la acidosis o de la alcalosis. Para neutralizar el exceso de ácido se va a ingerir grandes cantidades de bicarbonato de sodio que se van a absorber en el aparato digestivo y van a pasar a la sangre. En cuanto a la vía intravenosa, se puede administrar lactato de sodio y gluconato de sodio. En los tratamientos de la alcalosis se produce también por vía oral o vía intravenosa. En la vía oral se usa el cloruro de amoníaco que se absorbe en la sangre y el hígado se encarga de convertir el amoníaco en urea. La depresión del líquido extracelular, pero no por insuficiencia renal, va a reponer los volúmenes por infusión de solución salina isotónica. Las medidas y análisis clínicos de los trastornos ácido-básicos. Se aplican tres medidas en una muestra de sangre arterial: el pH, la concentración de bicarbonato y la concentración de la presión arterial de anhídrido carbónico. Primero se determina, según el pH, si se trata de una acidosis o alcalosis. Acidosis es cuando el pH es menor a 7.4 y la alcalosis es cuando el pH es mayor a 7.4. Después se examina la presión arterial de anhídrido carbónico y de bicarbonato. Los valores esperados en una acidosis respiratoria es que el pH disminuya,
pero la presión arterial del anhídrido carbónico y del bicarbonato aumente. La presión de la arterial del anhídrido carbónico está basada en 40 milímetros de mercurio, mientras que del bicarbonato es de 24 equivalentes litro. La acidosis metabólica simple. Aquí el pH va a aumentar, el bicarbonato disminuye, así como la presión arterial del anhídrido carbónico. En cuanto a los tipos de la alcalosis respiratoria, el pH va a aumentar, el bicarbonato va a disminuir y la presión arterial del anhídrido carbónico también va a disminuir. En la alcalosis metabólica el pH aumenta, el bicarbonato aumenta y también la presión arterial del anhídrido carbónico. Gracias.